Y vamos a ver. Un ácido y una base de Bronsted y Lowry. En esta definición, lo que va a cambiar, el ácido va a ser una sustancia que va a ceder esto, el hidrógeno, los protones, iones hidróneo. El hidrógeno lo va a liberar el ácido. Y aquí en la definición de base, que es diferente, la base va a ser aquella sustancia que va a poder aceptar a estos protones, ¿ah? Que fue más o menos en lo que nos quedamos. El ácido, como este de aquí, lo va a ceder. ¿A quién se lo va a ceder? A quien lo acepte, que va a ser una base. ¿Ok? Aquí tenemos varios ejemplos de cómo funcionan los ácidos de acuerdo a la definición de Bronsted y Lowry. El hidrógeno se intercambia. Aquí funciona como una pelota de ping-pong. El ácido se lo pasa a la base. Y si te das cuenta, en este primer ejemplo, el ácido y la base cumplen con las características de ácido y base que decía Arrhenius. Arrhenius decía, pues el ácido tiene hidrógeno y la base tiene OH. Pero en el siguiente ejemplo, aquí el ácido sí tiene el hidrógeno, pero la base ya no tiene ese OH característico. Y lo mismo con el siguiente y lo mismo con el siguiente. Sí son bases, pero son bases de acuerdo a Bronsted y Lowry. Ahora, date cuenta de lo que sucede aquí. Este hidrógeno pasó a esta molécula que es el amonio. Y se formó esto. Y aquí hay unas flechitas. ¿Qué significan estas flechitas? No me acuerdo. No te preocupes. Si te das cuenta, una va para un lado y la otra va para el otro. Esto significa que la reacción puede proceder hacia acá, pero también va a ser correcto que proceda hasta acá. A eso le llamamos que la reacción es reversible. Cuando tú veas una flecha así completita y sin nada que lo acompañe, nos está diciendo que esta reacción es irreversible. Ajá. Entonces, la que nos aparece aquí nos dice que esto es reversible. Entonces, en esta reacción que va para acá, esto se forma. Pero como la reacción también puede ir para acá, vamos a ver qué es lo que sucede. Si la reacción va en esta dirección, que sería de derecha a izquierda, aquí, este compuesto que se formó, le va a pasar el hidrógeno a este otro compuesto. Entonces, de acuerdo a la definición de Bronsted y Lowry, de estos dos, ¿cuál sería el ácido? ¿El A o el B? ¿Cuál sería el que está cediendo el hidrógeno? ¿El B? Exactamente. Este de aquí sería nuestro ácido. Y si te das cuenta, de este lado, esta molécula a la que fue la que recibió el protón era nuestra base. Ajá. Entonces, de aquí sale un concepto. Los ácidos en las reacciones que ceden hidrógenos a las bases van a formar una base. Ajá. Este fue el ácido y formó esta base.
y las bases se van a convertir en ácidos. Ajá. El ácido formó una base, la base formó un ácido. Por eso te digo que es como una pelotita de ping-pong. En donde esté el hidrógeno es donde está el ácido. Este formó una base y esta base formó un ácido. Pero a este ácido y base que se formaran le vamos a llamar base conjugada o ácido conjugado. Ajá. Si nosotros lo pusiéramos en palabras, el ácido o la base conjugada es la especie que se va a formar. En el caso del ácido conjugado, es la especie que se forma cuando se ganó el hidrógeno. En el caso de la base conjugada, es la especie que se forma cuando perdió el protón. En este ejemplo que te estoy poniendo en la pantalla, este era el ácido que formó esta base conjugada y esta era la base que formó este ácido conjugado. ¿Ok? ¿Sí queda claro este concepto de qué es un ácido conjugado y una base conjugada? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, ahorita, por ejemplo, aquí, bueno, aquí trae la respuesta. Bueno, en esto está bien, pero vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Y vamos a tener esto. Estas de aquí, H2O, moléculas de qué son. H2O. De agua. Exactamente. Cuando nosotros tenemos el agua, por ejemplo, en una gotita, se van a estar llevando a cabo ciertas reacciones. Las moléculas del agua no están completamente quietas. Lo que está pasando es que una molécula de agua le está cediendo hidrógenos a la otra molécula de agua, de tal manera que se forma esta molécula, que se le conoce como el H3 o más. Cuando esto sucede, también se forma esto, que es el ion hidróxido. Y esto pasa cuando tú tienes el agua así en un vaso, cuando la tienes de cualquier manera. Se está llevando a cabo siempre esta reacción química, la formación del H3 o más y la formación de OH. Para fines prácticos, este H3 o más también se escribe como H más. En cuestiones de cálculos y en cuestiones de definiciones son equivalentes. Ambos son como protones y funcionan como una carga positiva. Ajá. Entonces, esta capacidad que tiene naturalmente el agua de funcionar tanto como ácido como base, se dice que es que el agua es anfótera. ¿Habías escuchado esa palabra? No, Miss. El agua no es la única, pero anfótero significa, cuando tú lo llegues a escuchar, y se escribe así, anfótera, es que puede funcionar tanto como una base y como un ácido. Si te das cuenta, aquí la misma molécula, bueno, en la misma agua está cediendo un hidrógeno y a la vez tiene la capacidad de recibirlo. Cuando lo está recibiendo está funcionando como base y cuando lo está cediendo está funcionando como un ácido. Entonces esa es la capacidad que tiene el agua de ser anfótera. Y eso nos va a llevar a nuestro siguiente tema. Esto, el pH. ¿Qué es el pH? Es una escala del 1 al 14 para medir como la acidez, pero se divide entre algo así. Muy bien, es una escala del 1 al 14 que nos dice qué tan ácido es algo.
Muy, muy bien. Ahora la pregunta que yo te haría es, ¿por qué del 1 al 14? Ay, sí, no sé. No te preocupes, de eso se trata. Eh, yo ya te dije, bueno, si yo tengo una gotita de agua, un vaso de agua, lo que va a pasar con esta agua es que se está formando hidrógeno o H más y OH. Esto siempre va a pasar. Si yo quisiera saber cuánto hidrógeno y cuántos OHs hay en el agua, eso ya lo hizo alguien y se dio cuenta de algo. Lo que se dio cuenta esta persona es que si yo multiplicaba la cantidad de hidrógeno y la cantidad de OH que hay en toda el agua, siempre me va a dar este número, 1 por 10 a la 14. Esto no importa si es un litro de agua, si es un mililitro, si es un microlitro. Si yo multiplico la cantidad de hidrógeno por la cantidad de OHs, siempre me va a generar este número. Por lo tanto, a este número se le conoce como la constante de disociación del agua y como su nombre lo dice, es constante. Ahora, en esta parte, la cantidad de agua está expresada de esta manera. Bueno, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de OHs. ¿Tú sabes qué significan estos paréntesis cuadrados? Estos que aparecen aquí. No, mis. Estos paréntesis, siempre que los veas en cualquier examen, en cualquier momento, a excepción si es algo de matemáticas, significan concentración, concentración molar. Concentración molar. ¿Habías escuchado de la concentración molar? Creo que no, mis. No te preocupes, es algo que también vamos a ver. La concentración nos dice, es un concepto que tiene que ver con qué tanta cantidad de, de materia hay en un litro de agua. Entonces, ahorita no vamos a entrar mucho en detalle porque lo vamos a ver más adelante. Simplemente vamos a decir la cantidad de hidrógeno y la cantidad de OHs están expresadas en molaridad. Y cuando yo multiplico cuánto hidrógeno y cuántos OHs hay, siempre me va a dar este número, 1 por 10 a la menos 14. Ahora, el problema hay que cuando yo mido el hidrógeno en algunas disoluciones, yo obtengo números de este tipo. Hay esta cantidad, 0.0000001 moles o concentración molar de hidrógenos. Entonces, si te das cuenta, es muy poco práctico utilizar así la concentración. Y es por eso que en 1909, no recuerdo el nombre de la persona, dijo, no vamos a utilizar la concentración del hidrógeno. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar esto, el logaritmo de la concentración de hidrógeno o el logaritmo de la concentración de OH. De tal manera que a ese menos logaritmo de la concentración, que vamos a ver más adelante la concentración que significa, de hidrógeno, el menos logaritmo de la concentración, es lo que nosotros vamos a utilizar. Que al final, este menos logaritmo es lo que se le conoce como pH. Y al final, lo que significa pH es la concentración de hidrógeno que hay. Entonces, cuando hay mucho hidrógeno, pasa algo muy curioso. El pH se vuelve un número muy bajito. Y cuando hay muy poquito pH,
que deja muy, muy poquito hidrógeno, el pH tiene valores muy grandes. ¿Esto por qué sucederá? Vamos a verlo en una de las diapositivas, y si no lo vamos a escribir. Mira, 0.00001 va a ser igual a 1 por 10 a la menos 5. Si a este número yo le saco el menos logaritmo, me va a dar un valor de 5. Ahora, si yo pongo este número y lo pongo así, 1 por 10 a la 3, espera, no, aquí te ando lanzando mentiras. Deja saco el menos logaritmo de ese número. Menos logaritmo, dame 2 segundos, menos logaritmo de 0.00001 me da un valor de 5. Y si yo saco el logaritmo de 1000, me va a dar un valor de 3. ¿Ok? ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿Qué número es más grande? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. ¿El número más grande cuál sería? Ah, no, el de abajo. Exactamente, porque esto es como que 0.000001 y este es 10,000. Entonces, si estamos hablando de que esto representa la cantidad de hidrógeno, date cuenta que el número más grande es este. Más bien, el valor de pH, cuando es más grande, nos está indicando una cantidad más chiquitita de hidrógeno. En cambio, cuando el número es más grande, como este 10,000, nos está diciendo que hay mucho hidrógeno, aunque el valor de pH es más chiquito. Si te das cuenta, es como una relación inversa. Entre más hidrógeno, el valor del pH es más chiquito. Y entre menos hidrógeno, el valor de pH se va más arriba. ¿Qué tan arriba se puede ir? Únicamente hasta 1 por 10 a la menos 14. Eso es lo menos que puede haber de hidrógeno. Y esto representa 0.0000, aquí 14 ceros, 1. Eso es lo menos de hidrógeno que puede haber en una disolución que tenga agua. ¿Y qué es lo más que puede haber de hidrógeno? Pues el 10, aquí sería la operación inversa. Ahorita no nos vamos a, bueno, ahorita lo hacemos. Lo más que puede haber de hidrógeno, dame 2 segundos, es 1, es cuando el pH es igual a 1. Ajá. ¿Y cómo se obtiene esto? Cuando el pH es igual a 1, pH es igual a 1, esto quiere decir que el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno es igual a 1. Para yo poder despejarlo, yo lo que tengo que hacer es elevar todo a la 10. Bueno, utilizar esta operación inversa. La operación inversa del logaritmo es la exponencial. Y cuando yo elevo 10 a la 1, pues esto me da 10. La concentración más grande que puede haber de hidrógeno es de 10. 10 molar. Y 10 molar es una cantidad muy grande. Entonces vamos a quedarnos con eso. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, Miss. Muy bien. Aquí también lo importante de recordar es que cuando el valor sea
menor a 7, se va a considerar que la sustancia es ácida. No quiere decir que no tenga OHs. Sí tiene OHs presentes la disolución, pero va a haber una mayor cantidad de hidrógenos. En este punto, donde el pH es igual a 7, lo que va a pasar es que la cantidad de hidrógeno va a ser igual a la cantidad de hidróxido. Por eso se dice que en este punto de pH 7, la disolución va a ser neutra. En el caso de la base, lo que va a pasar cuando el pH es mayor a 7, lo que va a predominar son los OHs. Si te das cuenta, no es que uno desaparezca y que el otro que uno desaparece y solo hay la otra sustancia. Realmente están los dos presentes, solo que en las sustancias ácidas predominan los hidrógenos. En las básicas predominan los hidróxidos o OHs y en las neutras están los dos en la misma cantidad. Y al final, el pH simplemente es la cantidad de hidrógenos expresadas como el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Y esta es otra definición que puedes llegar a encontrar, el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. ¿Ok? Ahora, eso nos lleva también a otra definición. Si el pH es el menos logaritmo de la cantidad de hidrógenos, ¿qué te imaginas que es el pOH? Pues sería el pH de los hidróxidos, algo así, del hidrógeno con el oxígeno. No tengo mucha idea. No te preocupes, ibas muy bien y estás muy cerquita de la respuesta. Si el pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, el pH, y creo que sí lo mencionaste un poquito, va a ser el menos logaritmo de la concentración de OHs. Ajá. Simplemente quiere decir el pH, cuánto hidrógeno hay. El pOH es cuántos hidróxidos hay en la solución. ¿Ok? Ahora, si dijimos que independientemente de todo, la multiplicación de la concentración de hidrógeno por la concentración de hidróxido siempre nos va a dar 1 por 10 a la menos 14, pues cuando ponemos el logaritmo vamos a tener que la suma del pH con el pOH siempre nos va a dar 14. Ajá. Entonces, si en algún momento tú tienes el valor del pH, por ejemplo, que fuera de 1, tú puedes deducir fácilmente cuál es el valor del pOH. La suma siempre tiene que dar 14. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuánto valdría el pOH? 13. Muy bien. Y de la misma manera, si tú tuvieras el pOH, que por ejemplo también podría ser de 1, tú fácilmente puedes deducir el pH de cuánto debe de ser. Igual, 13. Exactamente. Entonces, saber que la suma de los dos siempre te va a dar 14, te puede ayudar en alguna pregunta del examen. Te pudieran decir, si tengo este pOH, ¿cuál es su pH? Este sería. Si alguna vez te llegaran a preguntar, ¿por qué siempre es 14? Porque es la constante de disociación del agua. Siempre va a dar ese número. Y así como existe esta constante de disociación del agua, también existe la constante de disociación de otras sustancias. Y siempre va a estar expresada como un número, que puede ser 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 4, dependiendo de la sustancia. Y son constantes que se obtienen de multiplicaciones de concentraciones. Eso de todas maneras no lo vamos a ver a tanto detalle.
¿Pero por qué 14? Porque es la constante de disociación del agua. Y esta no va a cambiar independientemente de cuánta agua tengas. Ahora, eso fue el pH. Ajá. Ya vimos también características de ácidos, características de bases y vamos a ver otro tema también relacionado con ácidos y bases, pero estos son ácidos y bases fuertes y débiles. ¿Qué crees que sea un ácido fuerte o una base fuerte y una base débil o un ácido débil? ¿A qué hará referencia esto de fuerte y débil? No tengo idea. No te preocupes. Fuerte significa, en el caso de la química y en el caso de los ácidos y las bases, está relacionado con qué pasa cuando yo lo pongo en agua. Por ejemplo, aquí tengo un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. Observa la imagencita y tomando en cuenta en que estos son hidrógenos, ¿qué crees que le esté pasando a este ácido fuerte? Obsérvala, ¿qué le pasó? Vamos te voy a ayudar un poquito. Vamos a ver que este ácido clorhídrico se partió en cloro y en H+. Ajá. Este fue el ácido fuerte. Vamos a contrastarlo contra un ácido débil, que es el ácido fluorhídrico. Vamos a ver la imagencita. ¿Qué le pasó a este ácido fluorhídrico? ¿Se podría decir que no se partió? Exactamente. Muy, muy bien. El fuerte sí se cortó completamente. Utilizando otra palabra, se disoció completamente, se separó, se rompió y fue totalmente todo. En cambio, el ácido débil, una parte se va a quedar junta, unida, y la otra se va a disociar en H y en F. Esa es la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil. Ahora, si yo aquí en vez de tener un ácido tuviera una base, pasaría lo mismo. La base fuerte se separaría completamente y la base débil quedaría un poquito unida y la otra disociada. Ahora, ¿de dónde viene esto de fuerte y débil? Esto viene, déjame buscar, de aquí, de los electrolitos. ¿Habías oído la palabra electrolito? Sí, pero ya no recuerdo el concepto como tal. No te preocupes. ¿A qué te suena electrolito o qué recuerdas de los electrolitos? Como, como una energía. Es muy, muy bien. Tiene que ver con la energía eléctrica. Específicamente, en el caso de los electrolitos, van a ser sustancias que van a producir iones en disolución acuosa. O sea que van a formar pequeñas partículas cargadas. Cargadas, como tú dijiste, bueno, van a tener una carga positiva o negativa.
Cuando estas sustancias que se cargan positivas, con carga más y carga menos, están en agua y sumergimos cosas de este tipo que son electrodos, lo que va a pasar es que estas sustancias van a permitir que se, que se, que se transfiera la electricidad. O sea, entre más cargas positivas y negativas tengamos de este lado, van a transmitir mejor la electricidad, va a pasar mucho mejor la electricidad por aquí. Entonces, cuando se forman muchos iones, la cantidad de luz que va a generar el foco va a ser mayor. En cambio, cuando aquí se forman muy poquitos iones, casi no se forman iones, la luz que va a producir el foco va a ser muy poquita o no va a ser nada. Entonces, si te das cuenta, haciendo regresándonos aquí, ¿cuál de estos dos, el fuerte o el débil, produce más iones? El fuerte. Exactamente. Entonces, si nosotros pusiéramos un dispositivo que transfiere electricidad y un foquito, ¿cuál brillaría con más fuerza? El fuerte. Exactamente. Entonces, de ahí viene que se le llame ácido fuerte y ácido débil, porque está haciendo referencia a esa capacidad que tienen los ácidos de formar iones. Entonces, los ácidos fuertes se van a ver de esta manera, totalmente separados, rotos, ionizados. Esas serían las palabras que puedes utilizar. Aquí tenemos otro ejemplo que es exactamente lo mismo. En un principio, un ácido fuerte, cuando entra a disolución acuosa, se va a separar en H y en Cl, que incluso es el mismo ácido. En cambio, un ácido débil, lo que le va a pasar es que una pequeña cantidad va a ser la que se va a disociar, mientras que la demás va a quedar formando la molécula completa con el hidrógeno unido. Ajá. Ahora, aquí también pasa algo muy curioso. ¿Recuerdas que en la definición de Bronsted y Lowry nosotros teníamos un ácido que junto con una base nos producía una base conjugada y un ácido conjugado? ¿Sí estás de acuerdo con eso? Teníamos que nuestro ácido nos iba a producir una base conjugada. Lo acabamos de ver hace poquitito. Entonces, ahora, los ácidos fuertes, cuando produzcan su base conjugada, lo que va a pasar es que van a ser bases débiles. Un ácido fuerte produce una base débil. Ajá. Ácido fuerte, base débil. Mientras que los ácidos que son débiles van a producir bases fuertes. Es también otra relación inversa. Entre más fuerte sea el ácido, más débil va a ser su base conjugada. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Dime. Muy bien. Entonces, nada más vamos a hacer unos pequeños ejercicios, nada más para que queden muy claros los conceptos, ¿vale? Y bueno, aquí nos hacen un pequeño problema. Nos dicen, el Gatorade, ¿tú lo has tomado? No, ¿Nunca has tomado el Gatorade? Bueno, es una bebida que tiene varias sales y que se utiliza cuando uno acaba de hacer ejercicio. Es el Gatorade. Nos dice, esta bebida tiene una concentración de hidrógeno de 8 por 10 a la menos 14.
la concentración molar se expresa de esta manera, moles por litro. Ahorita no lo vamos a ver tan a detalle, pero nos dice la concentración de hidrógeno que hay es esta. Y nos dicen, ahora simplemente calcula su pH. De acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿tú cómo crees que se calcularía el pH? Del 8 lo que falta para el 14. Esa sería una buena manera de calcularlo. El problema es que aquí no tenemos el pOH. Lo que me acabas de comentar es cierto cuando tenemos pH más pOH. Es cierto, cuando tenemos pH más pOH, su suma debe de dar 14. Entonces, esta fórmula no la podemos ocupar porque no nos dieron este dato. Vamos a usar otro camino. ¿Qué otra ecuación recuerdas que vimos? Como lo de notación científica más o menos. Ah, exactamente, lo que habíamos comentado que era más fácil de escribir. Utilizar esto, el menos logaritmo de la concentración. Si te das cuenta, aquí tenemos todos los datos. Nos dieron la concentración molar en moles por litro. Entonces, aquí esta sí la podemos utilizar, porque lo único que necesitamos son la concentración del hidrógeno expresada en moles por litro. Y entonces esta es la ecuación que debemos de ocupar. Entonces, ¿tienes tu calculadora a la mano? No, mis. No te preocupes, yo la tengo aquí a la mano. ¿Crees poder conseguirla por ahí cerca? Voy. Sí, si quieres ve por ella. Ya, mis. ¿No la Ya la encontraste? encontré. No te Ya la preocupes. encontré. Ah, perfecto. Entonces, si puedes, haz esta operación. Le pones menos logaritmo y te va a aparecer un paréntesis. Y tú pones este número. 8 por 10 a la menos 14. ¿Qué número te da? Voy. 8 Sí, por 10. 1.81. Nada más que no sé si sí la hice bien. muy probablemente sí. Eh, sí, yo creo que sí le hiciste bien. De todas maneras, ahorita lo compruebo. Ah, no, entonces, a ver cómo le hiciste. Así introducí los valores, pero casi no sé ocupar muy bien la calculadora científica. Yo creo que por eso. Puede ser, en una calculadora científica, a ver, déjame. ¿Cómo es tu calculadora? Para 82 fórmulas, no, sí, 82 fórmulas. Bueno,
Disculpe, Miss, ¿no se oye o soy yo? Ah, probablemente era yo. Creo que tenía el micrófono apagado. Pero regresando. Con razón no me contestabas. Yo pensé que la que no te... Bueno, no importa. Eh, regresando. ¿De qué valor te dio el pH? Era de 3, es que ya lo borré. Bueno, Está bien. ponerlo. No te preocupes. Era de 3. Muy, muy bien. El 3, ¿qué significa? Que esta sustancia, el Gatorade, ¿es ácido o básico? ¿Es ácido o básico? Si quieres escribirlo en el chat o algo. Ahora no te escucho yo a ti. Perdón, ¿ácido? Muy bien, perfecto. Esta va a ser una sustancia ácida. Entonces, así como vemos, hay sustancias de las que estamos rodeados que son ácidas y no necesariamente están desintegrando la piel o haciendo un daño. No necesariamente, aunque sí hacen daño para el estómago. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Entonces, ese Gatorade que venden en las tiendas y que es una bebida que usan bastante los deportistas, tiene un pH ácido. Su exceso de consumo podría llevarnos a gastritis y a otras enfermedades. Ok, además de que es una sustancia, ahora también nos dicen, ok, ya calculaste su pH, ahora calcula su pOH. Aquí, ¿qué fórmula o qué ecuación podríamos utilizar? Ay, no sé. La que había puesto usted como segunda fórmula porque ya tenemos el pH, ¿o no? Muy bien, sí, exactamente. pH más pOH. ¿Cuánto da pH más pOH? 14. Perfecto, que es la constante de disociación del agua. Y ahora sí, si el pH es de 3, ¿de qué valor tiene el pOH? 11. Muy bien. Entonces, así es como se calcula el pH. Ahora, el problema, bueno, la otra cuestión que te pudieras llegar a encontrar y que también es importante que sepas cómo se hace, es la que aparece en este otro problema. Ahora nos están hablando, nuestra muestra de orina tiene un pH de 5.4 y nos dicen ahora tienes el pH, ahora dime cuál es la concentración de hidrógeno. ¿Cómo obtendríamos la concentración de hidrógeno? Ya lo mismo de hace rato. Bueno, sí. Ujú. Es lo mismo, bueno, pero ya no te alcancé a escuchar. Si es la misma ecuación, si vamos a usar la de pH es igual al los logaritmos de concentración. Pero ahora, ¿qué es lo que no tenemos? La concentración. ¿Y cómo podemos despejar de aquí la concentración? Lo que vamos a utilizar, sí, ya ibas a hablar. Lo mismo. Ajá, ya, ok. Lo que vamos a utilizar es la operación inversa. Hay que recordar que para que nosotros podamos despejar, haz de cuenta que aquí tuviéramos una X. Esto es lo que no sabemos. Esto es lo que queremos despejar. Para despejarlo tenemos que hacer la ecuación inversa. En el caso de la suma, la operación inversa es la resta. En el caso de la multiplicación, es la división. En el caso del logaritmo, ¿cuál es la operación inversa? Lo de potencia.
la potencia, muy bien. En el caso del logaritmo, la potencia que debemos de utilizar es la de 10. 10 elevado a algo. ¿Elevado a qué? En este caso vamos a utilizar 10 elevado al pH. Y de este lado vamos a poner 10 elevado al menos logaritmo. Cuando nosotros ponemos esto de 10 elevado al menos logaritmo, lo que va a pasar es que este menos logaritmo se va. Bueno, primero déjame regreso un poquito. Recuerda que cuando nosotros despejamos, además de que es la operación inversa, este es menos logaritmo, pero tenemos este menos. Cuando nosotros queremos despejarlo, primero tenemos que quitar este menos. Y como ya te dije, la operación inversa es la suma. Cuando nosotros quitamos este menos de este lado, lo tenemos que pasar del otro lado. Este menos, ¿cómo pasa? Positivo. Exactamente. Entonces vamos a tener pH igual al logaritmo de esto. Y ahora sí, nosotros ya podemos decir, ok, ahora sí ya lo elevo, y cuando elevo este 10 al logaritmo, pues ya simplemente me va a quedar de esta manera. 10 elevado al pH me va a dar igual a la concentración. ¿A dónde se fue el logaritmo? Se fue cuando yo elevé a la 10. 10 elevado al logaritmo, como es su operación inversa, podríamos decir que se va, como que se elimina uno al otro. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podemos sacar la concentración de hidrógenos, de iones hidrógeno. 10 elevado al pH. En este caso, ¿cuánto te da 10 elevado al pH? Voy. A ver, No te preocupes. Oh, mira, aquí está. Más bien al menos pH, pasé mal el menos. Es al menos pH. Bueno, aquí despejé mal. El menos no se va con la suma. Es como si estuviéramos multiplicando por menos 1. Menos por menos es más. Entonces tengo que multiplicar del otro lado por menos. Entonces nos sale 10 elevado al menos pH. Entonces esto no lo olvides, al menos pH. Ajá. Y ahora sí tenemos 10 elevado al menos 5.4. sí, Miss, no se preocupe usted. Sí que de repente se me barren cosas así, pero no. ¿Cuánto te dio? Deje checarlo. No te preocupes. Aquí viene la respuesta. Nada más sería cuestión de que sí lo pudieras hacer en la calculadora. Pero la concentración es esta. La concentración de hidrógeno es 3.98 por 10 a la menos 6. Si te das cuenta,
Una vez más, trabajar con menos logaritmos nos da números de este tipo, 5.4 del 1 al 14. Y es mucho más fácil trabajar con esos números que 3.98 por 10 a la menos 6. Y al final, esta sería la concentración del hidrógeno. ¿Ok? Sí, Miss. Muy bien. ¿Tienes alguna duda de cómo se calcula el pH y cómo se calcula el pOH? No, Miss, pero ya luego estudio más a detalle. Sí. No te preocupes. Aquí lo que debes de recordar es que solo hay dos fórmulas posibles. Una es la del menos logaritmo y la otra es de la de pH más pOH. La suma da 14 y la otra es menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Si te dan la concentración de hidrógenos, entonces tú a esto le sacas el menos logaritmo. Si te dan el pH, tú tienes que 10 elevarlo al menos pH. Esas son las fórmulas que tendrías que contestar, más bien que utilizar. Aquí viene que este es un examen de opción múltiple y es muy poco probable que te pongan problemas de este tipo. Lo más probable es que te pregunten cosas de la siguiente manera. Si yo tengo una concentración de hidrógenos de 100 y una concentración de 10, esto sería la concentración de hidrógeno, ¿cuál va a tener un pH más pequeño? El de 100. El de 100, exactamente. Dijiste 100, ¿verdad? Sí, pero sí. Porque entre más grande sea la concentración, más pequeño va a ser el pH. Muy bien. ¿Qué otra cosa te podrían decir? Si una sustancia tiene un pH de 7 y otra tiene un pH de 4, ¿cuál es más básica? ¿La sustancia A o la sustancia B? La sustancia B. ¿Cuál es más básica? No, no se puede. Ah, ya. La B. Sería la A. Aquí estamos preguntando cuál es más básica. Las sustancias más básicas están más cerca del 14 que del 1. Esa es otra manera de recordar. Si tú ves números menores a 7, estamos hablando de ácidos. Si tú ves números mayores de 7, estamos hablando de bases. Ahora, si tenemos 2 y 4, pues el 4 está más cerca del 14, entonces es un poco más básica que la que tenga 2. De la misma manera, si tenemos una sustancia con pH de 11 y una sustancia de pH con 14, ¿cuál de estas dos sustancias es más ácida? ¿La A o la B? Entre estas dos, ¿cuál es más ácida? La A. Exactamente. Pero al final, las dos van a ser bases. Ajá, porque están de 7 a 14. Pero tienes toda la razón. La A es ligeramente más ácida. Tiene un poquito más de hidrógeno que la B. Pero las dos van a ser sustancias con pHs básicos. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, Miss, todo claro, gracias. Perfecto. Vamos a ver un poquito más si estás de acuerdo. Sí, ¿Sí? por supuesto. Muy bien. Ahora, vimos definiciones. Dijimos, un ácido puede tener hidrógenos, de acuerdo a Lowry, y
puede ceder hidrógenos, de acuerdo a Bronsted y Lowry. Vimos lo que es el pH, que nos expresa la cantidad de hidrógenos. Vimos cómo se calcula y vimos también que era el pOH. Ahorita vamos a hablar de indicadores. ¿Recuerdas qué son los indicadores o alguna vez habías visto este tema de indicadores de pH? Creo que sí lo vi en la secundaria, pero francamente ya no me acuerdo. No te preocupes, vamos a repasarlos. ¿A qué te suena indicador o qué crees que sea un indicador? Pues a lo mejor algo similar con lo de el pH o pOH. Puede ser. Nos están indicando algo. Nos están indicando, como tú dices, el pH o el pOH. Los indicadores van a ser sustancias que van a cambiar de color dependiendo del pH de la sustancia que se le ponga. Por ejemplo, en esta imagencita, no sé si alcanzas a ver bien, en esta parte, a estos vasitos nosotros le estamos agregando algo que se llama fenoftaleína. La fenoftaleína es una sustancia que cambia de color a pH de 8.2. Entonces, cuando la sustancia es ácida, la fenoftaleína la vamos a agregar como aquí y no se va a ver ningún color. En cambio, si la sustancia es ácida, que diga básica, vamos a ver que va a tener un color rosa. Ajá. En el pH de a partir de 8.2 se va a volver roja y por abajo de este pH se va a volver transparente o incolora. En este caso tenemos varias sustancias que van a cambiar de color a los diferentes pHs. Aquí viene la fenoftaleína, pero no es la única. Aquí hay otros, azul de timol, azul de bromofenol, anaranjado de metilo, rojo de metilo. Si te das cuenta, todos cambian de color dependiendo de si están en contacto con un ácido o con una base. Y va a ser diferente el pH al que van a cambiar. Este cambia entre 1, 2 y 2.8, 3 y 4, 3 y 4, 6 y 7, 7 y 2, 8 y 10. Entonces, cada indicador va a tener un color diferente y además va a cambiar de color en pHs diferentes. Incluso va a haber algunas sustancias que van a cambiar de varios colores. Por ejemplo, este, que es el azul de timol, cambia de rojo a amarillo y de amarillo a azul. Entonces, cambia de varios colores dependiendo del pH de la sustancia. El problema de estos indicadores es que, por ejemplo, si yo quiero una sustancia que tiene un pH de 4 o de 11, por decir algo, y yo le agrego el indicador y veo que está azul, en el caso del azul de bromotimol, yo no voy a saber si mi pH es de 11 o de 12 o de 13 o 14. Solo voy a saber que es mayor de 9, pero yo no voy a poder medir con exactitud cuál es el pH de la sustancia que yo tengo. Entonces, esa es una pequeña desventaja de los indicadores. Nos van a decir por el color más o menos por dónde está el pH, pero no nos van a dar un valor exacto. Ahora, si a mí me interesa que tenga, por ejemplo, utilizando fenoftaleína, un valor de 8 más o menos, pues yo puedo agregarlo hasta que la sustancia, bueno, yo puedo agregarlo y ver de qué color es la sustancia y decir, ok, pues sí, ya se puso rosa, seguro ya es mayor a 8. Pero si está transparente, pues puede tener un pH de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Entonces esas son las desventajas de los indicadores.
En las características que veíamos al principio, decíamos, pues es que el ácido va a cambiar el papel de azul a rojo. Ese papel del que se hablaba en la descripción es un indicador también. ¿Por qué es un indicador? Porque cambia de color dependiendo del pH. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, mi, todo bien, gracias. Perfecto. Por todas las clases que hemos